El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Encontramos en este relato del libro del Génesis las consecuencias de preferir a un hijo sobre los otros y la tentación enorme de la envidia. La envidia. Y más cuando es la envidia espiritual, porque José tenía ciertos sueños proféticos, donde él, por ejemplo, veía en un sueño que él estaba en el centro y que había una espiga en el centro de pie y otras espigas que se arrodillaban, que se postraban ante esa espiga, y él era José y sus hermanos, y eso pasó en Egipto, cuando él ya era el segundo al mando después del faraón, y sus hermanos se postraron ante él, tal cual pasó. Y así varios sueños. Y pues viene un problema muy fuerte.
que Jacob, Israel, prefería a este hijo, a José, porque él había nacido en la vejez. Sabemos que hasta el momento van 11 hermanos, después van a ser Benjamín, el más pequeño. Y cada uno de esos hermanos va a convertirse en una de las tribus. Son los patriarcas de las 12 tribus. Ellos son los patriarcas. Y vemos esa realidad del pecado, una realidad del pecado, y fuerte, y más en quienes son las bases y las columnas del pueblo de Israel. Entonces vemos que esa realidad, primero que todo, fue un pecado que Israel prefiriera amar más a José más que a sus otros hijos. Esos son errores que se pagan caros. Esos son errores que se pagan muy caro. Y signo de eso, ¿cómo terminó? Si es que a él le trajeron esa túnica con mangas solamente la tenían los príncipes. En esa época, en el pueblo de Israel, los únicos que tenían túnicas con mangas eran los príncipes. De resto, no, su túnica era así simplemente hasta el hombro y listo. Pero a él sí le hizo una túnica con mangas. ¿Por qué no hizo 12 túnicas con mangas? ¿Por qué solamente para él? Pues vemos cómo terminó todo. Cuando sus hermanos le cogieron tanta envidia y el papá lo envió a buscar a sus hermanos y apenas lo vieron, estaban maquinando su muerte. O sea, ¿hasta dónde llega la envidia? De que por qué lo prefieren a él y no a mí. Eso es un tema fuerte. Y nosotros tenemos que revisar cómo estamos en el tema de la envidia. ¿Cómo estamos en el tema de la envidia? Porque efectivamente eso se nos mete por todos los poros. Y es muy peligroso, muy, muy peligroso. La envidia es capaz de llevar a matar. Por envidia hay gente que le ha prendido candela, le ha prendido fuego a la cosecha del vecino porque está mejor, porque es una cosecha muy bonita, y en la noche va y le prende candela. Por envidia le prende candela a la casa del otro, por envidia le corta los frenos al carro del vecino, carro nuevo, y usted no tiene ese carro nuevo, y el vecino sin frenos arranca y tal vez hasta pierde la vida, porque quería ver ese carro destruido, por envidia. Lo que les decía en alguna ocasión de esa serpiente que comenzó a perseguir a una luciérnaga y la perseguía con ahínco y buscaba comérsela. Y cuando el momento en que la luciérnaga dice, pero espere, las serpientes no comen luciérnagas, ¿por qué me persigue para comerme? Porque quiere matarme. Y la serpiente dice, porque brillas. Tenía envidia. Porque brillas. Pues es un tema fuerte. Todos nosotros tenemos esa tentación, y seamos sinceros, es una tentación enorme de sentir envidia por lo que el otro tiene, por lo que el otro hace, por lo que el otro ha logrado en la vida. No es el camino. La Sagrada Escritura más bien nos dice lo contrario. Dice el Señor en esa carta de San Pablo, alégrense con los que están alegres y pónganse tristes con los que están tristes. ¿Sí? Que si alguien está alegre porque le fue muy bien en una cosecha y hoy está muy bien económicamente, alégrese con él en vez de sentir envidia, pero ¿por qué le fue tan bien en esa cosecha? No, alégrese con él. Lo mismo, pónganse tristes con los que están tristes. Pues que si alguien, por ejemplo, se accidentó, se estrelló en su carro nuevo, se le dañó, y él está triste por eso, no es que usted se alegre de la desgracia ajena, no. Póngase triste con él. Mire cómo le ayuda a reparar su carro. Es un tema delicado y muy peligroso. Y vemos cómo los hermanos de José pensaron en matarlo. Vamos a matarlo a ver en qué paran sus sueños. Y pues Rubén, que era el hermano mayor, hizo todo lo posible para interceder por él y que no le quitaran la vida.
no le quitemos la vida. No derramen sangre, échenlo en este aljibe aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Y lo hacía para librarlo de sus manos y devolvérselo a su padre, porque sabía que su padre lo amaba tanto. Por lo tanto, la muerte de él era casi que la muerte del papá. Era fijo que iba a entrar en pena moral, que se iba a morir. Pero eso lo estaban pensando todos, solamente Rubén. Y ya cuando llega el momento, Judá es el que dice, pues vendámoslo como esclavo, no derramemos su sangre. ¿Sí? Es un tema bastante fuerte. Y vemos que aún en esa situación de pecado, Dios la permitió para bien, porque efectivamente cuando José llegó a Egipto encadenado como esclavo y fue vendido como esclavo y fue vendido a Potifar, un señor que tenía cierta influencia en el pueblo de Israel, pues allá llegó a trabajar y él hizo que ese patrón progresara muchísimo. O sea, la bendición de Dios que estaba en torno a José era muy grande y lo puso como administrador de todos sus bienes. Y llegó el momento en que la esposa de Potifar se enamoró de él y lo sedujo para llevarlo al pecado. Pero José, que permanecía fiel a la ley de Dios, sabía que eso no lo podía hacer. Si lo hacía, claro, iba a tener beneficios, dinero, poder, iba a tener cosas y que nadie se diera cuenta. Pero él sabía que no era el camino. Y vemos cómo cuando él no permitió eso, pues ella lo denunció falsamente de intento de abuso. Y claro, terminó en la cárcel. Y de la cárcel, pues es donde Dios lo va a poner de segundo al mando en Egipto. Entonces, aún eso negativo fue para bien. Y José mismo se lo dice a ellos después. Yo sé que me vendieron como esclavo, yo sé que me hicieron daño, pero fue para bien, porque pues, por delante había enviado un hombre a José, vendido como esclavo. Fue la clave de la salvación, tanto del pueblo de los egipcios como del pueblo de Israel. Fue la clave de la salvación, porque si no habrían muerto, habrían desaparecido como pueblo, porque una escasez donde no llueve durante 7 años, eso es tremendo. Y vemos que al interpretar el sueño del faraón de esas 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, que las vacas flacas se comían a las vacas gordas y no quedaba ni rastro, y las vacas flacas no sabían dónde le entró en el estómago esa vaca gorda que se acababa de comer. Es un sueño perturbador para el faraón. Y cuando él lo interpreta es que son 7 años de gran abundancia como no ha habido. Y 7 años de escasez tremendo, de hambre, literalmente de hambre. 7 años. Si no hubiera sido de esa forma, pues, el pueblo habría muerto. Entonces, aún de lo malo, Dios saca cosas buenas. Aún de lo malo, Dios saca cosas buenas. Y es lo que dice Romanos 8:28, todo lo que sucede es para bien de los que aman a Dios. Y San Agustín le agrega, etiam peccata, y hasta del pecado. Hasta del pecado saca cosas buenas. Eso no lo entendemos nosotros. Hasta del pecado saca cosas buenas. Pues efectivamente fue lo que pasó con José y sus hermanos. Hasta una realidad de pecado se convirtió en una oportunidad de bendición para todos. Ahora, este Evangelio de San Mateo viene a presentarnos la historia de la salvación en una parábola, resumiendo la historia de la salvación de ese propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, acabó en ella el lagar, construyó una torre, la arrendó a los labradores y se marchó lejos. Somos nosotros los seres humanos en esta viña que es el planeta Tierra, y rodeado de beneficios, de bendiciones. Y dice que cuando llega el tiempo de los frutos,
envía a sus criados, a sus empleados, para percibir los frutos que le correspondían. O sea, se esperan los frutos. Y ese es un punto fuerte, porque no hay frutos, no quieren entregar los frutos que corresponden. ¿Qué terminan haciendo? Matando a sus empleados que envió. Después envió un grupo más grande de empleados. Hicieron lo mismo. A uno los apedrearon, unos los apalearon, los mataron. Y son los profetas que Dios ha ido enviando para pedir los frutos de conversión, frutos de santidad, frutos de santidad. Y es lo que va a decir también en ese capítulo 5 del profeta Isaías, donde va a decir el Señor que voy a cantar una canción de mi amigo por su viña, que plantó una viña en fértil collado, que la rodeó con la cerca, y cuando llegó el momento de los frutos, solamente produjo agraces, zumos de amarga tinta. No produjo frutas dulces, uvas dulces, sino uvas agrias, agraces. Y dice, sírvanme de testigos. ¿Qué más se podría haber hecho por mi viña que yo no lo hubiera hecho? Todo lo que se podía y se debía hacer, lo hice todo. Y esperaba frutos de justicia. ¿Y qué encuentro? Lamentos. Esperaba frutos de misericordia. ¿Y qué encuentro? Puñetazos sin piedad. ¿Sí? Muerte. Y efectivamente es así. Nosotros en este mundo hemos entrado en una situación muy delicada, muy grave. Nuestros gobernantes, los que elegimos, el problema es que ya elegimos gobernantes que no eran gente que estaba a favor de la muerte, del aborto, de la eutanasia, un montón de cosas, y aún así los elegimos. Y claro, inmediatamente salen todas las leyes a favor del aborto, de la eutanasia, suicidio médico asistido, todas esas cosas que no son de Dios. El Señor dijo en el 5º mandamiento, no matarás, punto. Pero ahora son los abortistas los que están en el poder. Y los que hicieron, y especialmente en el poder que tienen las Naciones Unidas para imponer la Agenda 2030, que en la Agenda 2030 lo único que se busca es acabar con una gran parte de la población humana, sea como sea. A veces pareciera como si el tema de la pandemia y todo lo que hemos vivido, o las vacunas, no sé, pareciera que hiciera parte de un plan para bajar el número de la población y especialmente los mayores, porque como la carga pensional de ellos que han trabajado toda una vida y han dado sus aportes de salud y pensión, pues esperan recibir alguito de eso que tanto han dado y ya no hay. Es que empezando que ya no hay hijos, porque ahora ya no quieren tener hijos, quieren tener un par de perritos o un par de gaticos, los perrijos, los gatijos, un par de cerditos, ¿sí? Eso es lo que hoy quieren tener. Y usted ve una señora que va por la calle con un cochecito de bebé y asoma la jeta a un perrito, ¿sí? Vestido como niño. No deja al perrito ser perrito, déjelo que corra, que salte. ¿Sí? No, ahora lo tiene allá, el perrito ahí encadenado al cochecito de bebé, vestido como un bebé, y lo trata como bebé, y le invierte una millonada, literalmente, le invierte muchísima plata en que le limen las uñas al perrito, en que le hagan el paticure y todo lo que quiera. Hijos, no, porque no es que se le daña la figura. Hijos no, porque se toca educarlos. Ah, bueno, tenemos la televisión para que los eduque. Listo, ya, zafados del problema. Los niños ya quedaron allá, hipnotizados por esa droga electrónica que es la televisión o el internet, viendo cosas que no le convienen, pero bueno, no nos damos cuenta. ¿Cuáles son los frutos que hoy producimos nosotros?
Y cuando llegue el momento en que Dios dice, enviaré a mi hijo, ¿tendrán respeto de mi hijo? Claro, es mi hijo. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Mira, ahí viene el heredero, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y sacándolo de la viña, lo mataron. Es un tema bastante delicado. ¿Cuáles son los frutos que hoy nosotros producimos? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que encuentra en nosotros? ¿Cuáles son los frutos? Si hay frutos de cambio, si hay frutos de conversión, frutos de santidad, o más bien lo contrario, pecados más graves. Cada segundito, 2 niños son asesinados en este mundo, en esta viña del Señor. En un segundo matamos 2 bebés y nadie dice nada. ¿Cuándo ha salido eso por las noticias? Dígame, ¿cuándo? Seguro que si hoy hay una masacre de 5 personas en algún sitio, seguro que eso sale por televisión y a nivel internacional. Y si la masacre es de 20 personas, claro, más sangre para la foto. ¿Sí? La noticia más sensacionalista, pues da más plática para los dueños de los canales de televisión y los dueños de los noticieros. Eso les da muchísima plática. ¿Sí? Les conviene que haya eso, porque si no, las noticias están malas y nadie mira y baja el rating y perdieron plata. Pero si aparece una noticia con mucha sangre incluida en las fotos y todo lo que quiera, eso sí que vende. Eso sí que vende. Y es la realidad de nuestro mundo. Pero si la masacre es de 70 millones de personas en un año a través del aborto, ¿por qué eso no sale en televisión? ¿Querían sangre? Allá hay bastante sangre. Para una noticia bien sensacionalista, claro, una masacre de 70 millones de personas, ¿cómo no va a ser una super noticia para que los periódicos saquen buena plática? No, es que se saca más plática del supernegocio del aborto. Eso da más plática que lo otro. Es que es así. Cuando fuimos, recuerdo esa vez cuando estábamos en la parroquia Nuestra Señora del Milagro allá en Sogamoso, y nos fuimos en un bus 35 personas, los muchachos del grupo juvenil y algunas personas que nos acompañaron, algunos papás de ellos, personas de la parroquia. Nos fuimos y nos paramos frente a una clínica abortista que es Oriéntame. Por fuera dicen Centro de Ayuda y de Atención a la Mujer, pero por dentro son casas de Satanás. Son clínicas abortistas, algunas de ellas que eran clandestinas ahora ya se están volviendo legales y ahora la pagamos, se subsidia eso con nuestros impuestos. Esa es la realidad. Y qué curioso, queda pegado al lado de una parroquia, usted encuentra usted aquí la parroquia y ahí pasando la calle lateral de la parroquia, pasando la calle ahí dice Oriéntame y es una clínica abortista. Y nos paramos allá a rezar el rosario, claro, junto al andén, allá pegadito a la parroquia, ahí rezando el rosario, ahí calmaditos, ni haciendo bulla ni nada de eso. No, ahí calmaditos rezando el rosario, pidiendo por el fin del aborto, la conversión de todos los directores de esas clínicas, de todas las muchachas que van allá y muchachos. Y resulta que salió un grupo grande de más de 100 personas, nos triplicaban, con bubucelas, con cornetas, con pitos, con tambores de los que iban al campín a los partidos, allá diciendo que el aborto sí, y pusieron una mesa allá y le escribieron un letrero que se llamaba Desayuno Laico, un letrero que decía eso, Desayuno Laico, y como que ofrecemos, mire, ¿qué le ofrecemos en el desayuno laico? Laico en el sentido de que no tiene que ver nada con la iglesia, que quiere que sean solamente pues personas son bautizadas, me imagino, probablemente sí, laicos, pero que de Dios no quieren saber nada. ¿Qué ofrecen? El tema del homosexualismo, el tema del aborto y todo eso, del activismo que existe ahí. Y comenzaron a hacer ruido, a hacer bulla en contra de nosotros. Daba miedo, y yo especialmente que estaba a cargo de todos ellos, yo era responsable de los 35,
Decía en qué momento se nos vienen, nos hacen daño, le quitan la vida a alguien y yo soy el responsable, y daba miedo realmente. Y al frente de ellos estaban dos personas mayores, ya con su cabello blanco y por su porte y su pinta, gente con platica. Estaban organizando todo, decía, señalaban, traiga tal cosa, vaya a tal sitio, y eran dos personas mayores que le van a dar cuentas a Dios. Así tenga mucha plata aquí, cuando le dé cuentas a Dios, ¿cómo será? Y es un tema delicado. Y cuando uno se pone a hacer cuentas, ¿se da cuenta por qué? Claro, en una semana entran a ese sitio a abortar en promedio 400 muchachas. Una simple semana. Y desfilaron ahí 400 muchachas que entraron embarazadas y ya salieron no embarazadas. O sea, tenían un bebecito en el vientre, ahora ya no, ya lo mataron, ya están libres, ya están, ahora son felices. Cuando nos paremos ante Dios, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué no sabíamos? ¿Qué le vamos a decir? No, nosotros no fuimos. No, yo no fui. No es que me obligaron a ir. No, olvídese, usted es totalmente libre. Conozco el caso de una muchacha que cuando los papás le dijeron, bueno, mañana a las 8 de la mañana tenemos que ir a abortar porque no podemos tener ese niño, porque X, Y o Z razones. Y la muchacha esa madrugada a las 2 de la mañana se voló de la casa y tuvo a su bebé. Fue muy valiente, le tocó lavar baños, le tocó hacer de todo, aguantar hambre, pero sacó a su bebé adelante, no dejó que sus papás se lo mataran porque le iban a llevar a abortar. Esa es una muchacha valiente. Y arrancar de ceros, sin ningún apoyo de los papás, para nada, lo contrario. Eso es valentía, eso es valentía. Y tuvo su bebé. Ahora, ¿cómo será el día de pararnos ante Dios? Yo pienso que las cosas que más están dejando a muchos hermanos nuestros por fuera del reino de los cielos son esas, que los frutos que producimos no son buenos, todo lo contrario, frutos malos, porque el tema del aborto es demasiado grave, pero es que se levantan mujeres pro-abortistas diciendo que es el derecho de las mujeres, que son los derechos sexuales y reproductivos, que ese es el derecho del libre desarrollo de la personalidad y ese bebé no me está ayudando a desarrollar mi personalidad libremente, entonces que no pasa nada, que hay que acabar con la vida del bebé y que eso es una interrupción voluntaria del embarazo. Como si el embarazo fuera una cosa como tener un dolor de muelas y ya se le acabó el dolor de muelas, ya sacamos esa muela y ya le pasó el dolor de muelas. No, es que el embarazo es un proceso en que hay un bebé ahí de por medio, que está creciendo, solamente necesita que lo dejen crecer y ya, ni siquiera que le van a inyectar información genética a través del cordón umbilical, no solamente comida y afecto. Es un tema muy delicado. Y nuestro mundo dice que no pasa nada, que está muy bien, que esta es una gran conquista de las mujeres, que ahora sí deciden sobre su cuerpo. Sí, pero es que el bebecito que está en su cuerpo no es su cuerpo. ¿O cuántas manos tiene usted? ¿4? Y si tiene mellizos, pues me imagino que tendrá 6 manos usted. ¿Sí? ¿Cuántos pies tiene? ¿Cuántas cabezas tiene? ¿De a 2 cada mujer? ¿Tiene 2 cabezas cada mujer? ¿Es su cuerpo? ¿Realmente ese es su cuerpo? No nos dejemos engañar. No, que eso es un montón de células que no tienen ni sentido. No, si tienen sentido, es un bebé enterito. Y si él es un montón de células, yo también soy otro montón de células igualito, solo que un poquito más grande. Pero el mismo montón de células que el montón de células que está creciendo en su vientre y que se llama bebé, que es su hijo, que se lo dio Dios como un regalo. Y le va a dar cuentas a Dios de ese hijo. Y si le quita la vida, va a dar cuentas de su sangre. Y cuando se pare ante Dios, Dios le va a decir, ¿dónde está tu hijo, el que yo te regalé? ¿Es que soy yo el guarda de mi hijo? Como Caín. La sangre de tu hijo clama a mí. Allá dentro de los residuos hospitalarios, de esas bolsas, esas canecas rojas, desde allá la sangre de tu hijo clama a mí y pide justicia. ¿Qué le va a decir? Que no sabía.
Seguro que le va a decir que no sabía. No, no, Señor, yo no sabía que ese era mi hijo. Olvídese. Cuando uno se para ante Dios, esa es la forma como los niños vienen al mundo. Imposible que no lo sepamos. En esta época en que la ciencia ha avanzado tanto, la embriología y la genética, y nos dicen en qué momento comienza la vida. Todo el mundo lo sabe. Cuando un óvulo y un espermatozoide se unen en la unión sexual de la pareja, ahí nacen los niños. Imposible que no lo sepamos. ¿O qué va a decir? Que no, yo no sabía. No, yo no sabía. O es que todavía estamos pensando, como en alguna época pensaban, por ejemplo, una señora decía que ella cuando niña pensaba que solo con un beso quedaba embarazada. ¿Sí? Pues todavía no conocía qué más era. Y pensaba que solo con un beso quedaba embarazada, entonces no dejaba que nadie le diera un beso. Podía quedar en embarazo. ¿No? Hoy tenemos la ciencia para saber en qué momento comienza la vida. Estamos hablando de la vida. Sabemos en qué momento comienza la vida. Y lo sabemos con absoluta certeza. Y nadie en el mundo lo puede negar. Que es en la unión del óvulo y el espermatozoide, que es ahí, no después. No es a los 6 meses de ese día, a los 3 meses, a los 2, no. A las 3 semanas, no, es ese día. Y Dios crea un alma racional para ese bebecito que se está formando ahí. ¿Cómo vamos a decir que no sabíamos que era mi hijo? ¿Cómo no? ¿Cuáles son los frutos que Dios encuentra hoy en nosotros? ¿Qué tema tan delicado? Y usted llega a decir algo de esto y ya es un cavernícola. Eso que estoy diciendo ya me convirtió automáticamente en antiprogresista. Ya me convirtió en cavernícola, de la era cuaternaria, de la Edad Media, el inquisidor, el no sé qué. Todo por decir que no está bien el aborto. Pero si yo les digo que eso está muy bien, entonces ya ahora sí soy de mente abierta. Ahora sí ya soy progresista. Ahora sí ya dejó el retraso. Ahora sí ya se está desarrollando al fin. El país en vía de desarrollo al fin medio se desarrolló. Cuando acepta el aborto, ahora sí ya es un país desarrollado. Antes no. Es un país anticuado, enchapado a la antigua. Y como el discurso es que no al aborto, entonces las abortistas dicen, están violando los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. ¿Cómo será cuando nos paremos ante Dios? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué excusas vamos a tener? No hay excusa, no hay excusa. Pidámosle al Señor mucha sabiduría. Oremos mucho por la conversión sincera de nuestro mundo, porque vienen épocas fuertes. Eso no es gratis. Todos esos pecados, y de los más graves, siempre producen consecuencias graves. Todo pecado produce maldición, pónganle la firma. Pero esos pecados más grandes, como el aborto, donde Dios en sus manitos está formando, allá dentro de su vientre, Dios está formando un bebecito y lo está haciendo perfecto, formando cada vértebra, cada célula, cada parte de su cuerpo. Son millones de neuronas, millones de neuronas, pero muchísimos millones de neuronas, funcionando todas en una armonía impresionante. En cada cerebrito que va formando, en cada columna vertebral, cada corazón que nunca duerme, se lo arrebatamos de la mano, le quitamos la vida y decimos que ese es un derecho nuestro. El derecho a abortar. ¿Derecho? Pero ese no era más bien derecho a la vida, no lo contrario. Derecho a abortar, ¿seguro que es un derecho? ¿Cuáles son los frutos que Dios espera hoy? Y cogemos al Hijo de Dios presente en cada bebecito. Yo tuve hambre, me diste de comer, yo tuve sed, me diste de beber. ¿Cuándo, Señor, te dimos a ti con hambre y con sed? En ese bebecito que estaba creciendo en tu vientre, era yo. Ese era yo. Apártense de mí, malditos. Esas palabras no nos gustaría escucharlas, pero yo pienso que muchos sí las van a escuchar. Apártense de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores, porque tú me mataste. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, el Rey de la Gloria? ¿Cuándo te matamos a ti, el Rey de la Gloria? Cogieron al hijo y lo mataron fuera de la viña. En ese bebecito que crecía en tu vientre estaba yo. Ese era yo.
Y todo lo que hiciste con Él, lo hiciste conmigo. Si me alimentaste, me dejaste nacer al menos. Si me dejaste crecer, eso lo hiciste conmigo. Si acabaste con mi vida, eso lo hiciste conmigo. Ese era yo. En ese Lázaro que crecía en tu vientre, ese era yo. El día del juicio va a ser tremendo. Y nadie puede decir que no sabía. Hoy el Señor en la cruz no puede decir tanto, Padre, perdónales, es que no saben lo que hacen. No, ahora sí sabemos lo que hacemos. Ahora sí sabemos lo que hacemos. Y nadie lo puede negar. Sí saben lo que hacen. Perdónalos porque sí saben lo que hacen. Pecado por malicia. Ya no es por ignorancia. Ahora es por malicia, por maldad, que lo hace mucho más grave. Sí saben lo que hacen. Hablaba con una muchacha que me decía, yo busqué a una pareja que fuera de Dios, que tuviera a Dios en el corazón. Y pues yo vi que él era muy entregado a las cosas de Dios y hasta misionero y todo. Y cuando quedé en embarazo me dijo, no podemos tener, estoy muy joven, yo no sé qué, porque no puedo, porque no sé qué, porque es que no hemos hecho un capital, no hemos construido una casa, tiene que abortar. No está en camino de Dios. Podrá ser hasta misionero y anunciar la palabra, pero si apenas su novia queda embarazada, que por cierto no deberían tener intimidad porque eso se llama fornicación, solo hasta que esté casada, ahí sí ya las cosas son distintas. Pero no, quedó embarazada su novia y lo primero que le dice es aborte. Sepulcro blanqueado. Si habla de la palabra de Dios, si anuncia la palabra de Dios como misionero y tal vez hable muy bonito, predique muy bonito, sepulcro blanqueado, raza de víboras. Es lo que va a decir el Señor. Y San Juan el Bautista, ¿se acuerdan? San Juan el Bautista también les dijo a los fariseos que en esa época llevaban vestidos casi como si fueran hoy un religioso, una religiosa, se caracterizaban por ser los cumplidores de la ley. Y cuando llegan ellos allá frente a San Juan el Bautista, les dice, raza de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar del castigo inminente de Dios? ¿Quién les enseñó a hacer eso? ¿Quién les enseñó a escapar del castigo de Dios? Y dice, miren, den los frutos que produce la conversión. Ya no sigan en pecado, porque dice el hacha ya está tocando el borde del árbol para cortarla. Esas son las palabras de San Juan el Bautista. Y después Jesús las va a retomar también y va a decir, raza de víboras, sepulcros blanqueados. El día en que nos paremos ante Dios, ¿qué excusa vamos a tener? Ninguna. Ese es un tiempo fuerte. Los frutos que nuestro mundo está produciendo, los papás matando a sus hijos con el aborto, los hijos matando a los papás con la eutanasia, y nosotros mismos, suicidio médico asistido. Es que ya ni siquiera tenemos que mirar a ver si me lanzo de un puente, o me cuelgo dónde, o qué me tomo. No, simplemente va al hospital y dice, no, ya no quiero vivir más, y el médico le dice, bueno, sí señor, muy bien, me alegra mucho por eso, uno menos que vamos a alimentar, entonces, ¿cómo quiere morirse? ¿Con una inyección letal? En 10 minuticos ya está muerto. ¿O prefiere que le dé una pastica para que usted se la tome allá en su camita, bien calentico, para que no se enfríe tan rápido su cuerpo? ¿O en dónde quiere que sus familiares se encuentren su cuerpo? Eso se lo está diciendo ahora al médico. ¿Sí? El Estado le dice, claro que sí, mejor, uno menos que alimentar. Ese es el camino. ¿Cuáles son los frutos? Nosotros escuchamos esa parábola de los labradores asesinos y pensamos, uy, fueron los judíos. No, somos nosotros. Somos nosotros los que matamos a su hijo en el vientre materno de cada mamá y no decimos nada. No decimos nada. Lo que decía Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Calcuta, citando las palabras de Martín Luther King, no me duele tanto la maldad de los malos. ¿Qué más esperaba de los malos sino maldad? No, me duele más la indiferencia de los buenos. La indiferencia de los buenos. Próximo 10 de marzo en Madrid tendrá una marcha por la vida. En Madrid, España. Eso no se ve por ahí en otros lados.
y no por lo menos en la fuerza que debería tener. Pensémoslo bien. Pidámosle al Señor sabiduría. Él espera frutos y frutos abundantes. Luchemos por producirlos, porque no sabemos cuándo nos toca, cuando llega por nosotros la muerte. Luchemos por entrar en ese camino, una sincera conversión. Así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día.